Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Salita de Alma. Yo soy Laura Prada y hoy los invito a que se acomoden con nosotros porque estaremos conversando con Ernesto Teuma. Él es profesor de la Universidad de las Artes aquí en Cuba y también parte del equipo de la revista La Tiza. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Laura, y gracias, Alma, por recibirme acá en la salita. Así que ustedes pónganse cómodos y acompáñennos nuevamente aquí en la Salita de Alma. Bienvenido nuevamente. Hace un rato te preguntaba conversábamos antes de iniciar este podcast sobre cómo se relacionan la comunicación y la política. Hoy se habla de comunicación política, pero puede haber política dentro de la comunicación. ¿Cómo confluyen? ¿Cómo se relacionan? Bueno, si nos remontamos a la tradición occidental de pensar la política, por ejemplo, la que encontramos en Grecia, en la polis, política y comunicación son esencialmente la misma cosa, pues si no te comunicas no puedes participar del espacio común colectivo donde la política sucede, donde están sus más importantes instituciones. Entonces, hablar, o sea, ser un hablante, comunicarse y actuar políticamente vienen a ser en ese ángulo más o menos la misma cosa. De hecho, difícilmente podríamos pensar la acción política sin un proceso de comunicación y viceversa. En las comunicaciones, incluso las más íntimas o las más casuales, siempre encontramos alguna traza de una relación de poder entre los hablantes que reflejan su estatus social, su posición económica, su inclusión o exclusión dentro de una cultura particular. Entonces, comunicación política viene a ser una variación contemporánea que intenta juntar cosas que eh, realmente siempre aparecen en la realidad mezcladas, ¿no? Si la política se comunica a través de discursos, a través de imagen, siempre sucede en la comunicación y con la comunicación. Veíamos casos en América Latina de cómo la comunicación política ha transformado la forma de comprender cómo se llega a los pueblos. Vemos cómo también los pueblos responden de formas diferentes a esos estímulos que se están haciendo. Me quiero referir específicamente, por ejemplo, al caso de Argentina. Hemos visto cómo comunicacionalmente cambió. O sea, los pueblos que están pidiendo un cambio o una forma diferente de acercarle los discursos políticos. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que cuando se piensa la comunicación, usualmente se piensa sobre todo en los discursos, ¿no? En su recepción, en su circulación, en los medios que los emiten. Casi siempre se olvida la determinación política de esos discursos, o sea, la parte de la comunicación que sería política exclusivamente, y sobre todo sus raíces en procesos sociales y culturales mucho más amplios. Los mensajes, incluso si son los mismos, se modifican y se reciben de una manera particular, precisamente a partir de cómo el público puede usarlos o no, si le dan sentido a su realidad, si anclan en sus expectativas y horizontes, si les proporcionan explicaciones sobre lo que está sucediendo. Yo creo que parte del fracaso que podríamos denominar de cierta comunicación política tiene que ver precisamente con esa desconexión. Estos discursos racionales, empaquetados, comunican con las angustias, los malestares, las frustraciones, las esperanzas, la desesperación de los públicos a los que se dirigen, qué discursos están vivos y qué discursos están muertos. Jacques Rancière, un filósofo y esteta francés, habla de que la relación más evidente entre política y estética tiene que ver con la distribución de lo sensible, con una manera particular de ver el mundo, de las cosas que aparecen frente a nosotros como evidentes o Y que tiene que naturales. ver la estética, por ejemplo, hablando de comunicación y ¿Sabes? de política. Porque la relación entre política y estética se da precisamente en lo sensible, o sea, en aquello que es percibido, en aquello que es sentido, en la manera en la que el mundo nos afecta de forma particular. De manera que la construcción de imágenes, la construcción de una sensibilidad es el elemento fundamental de cualquier política. De hecho, podríamos incluso
pensar que toda imagen tiene una política y toda política produce, si quiere ser visible, si quiere ser inteligible, si quiere ser asimilada, debe producir una imagen, sobre todo en la época contemporánea, que es una época absolutamente estetizada, donde el mundo no se nos presenta, digamos, como mundo, sino como una inmensa colección de imágenes de distinta naturaleza. Accedemos al mundo, tanto el cercano como el lejano, nuestros seres queridos, lo que está sucediendo al otro lado del planeta, mayoritariamente a través de imágenes que circulan de las vías más diferentes, ¿no? Entonces ahí podemos identificar desaciertos y aciertos, ¿no? De manejo de la comunicación política en la región, en América Latina y el Caribe. Claro, yo creo que tiene que ver que no hemos visto una modificación sustancial que ha sucedido en las sociedades latinoamericanas en los últimos años. Cuando pensamos, por ejemplo, en la precarización del empleo, en el incremento de la deuda como mecanismo para conseguir lo cotidiano, cuando pensamos en las presiones de la autooptimización, cuando pensamos en la soledad dentro de nuestras propias sociedades, cuando vemos la penetración de una subjetividad más dispersa, exclusivamente neoliberal, incluso en los espacios de la propia izquierda. Yo creo que todos de alguna manera hemos sido contaminados por el neoliberalismo, en el sentido de que se ha convertido en nuestros tiempos en el horizonte más cotidiano y más común en el que imaginamos la sociedad, nuestras relaciones personales, nuestra relación con el Estado, quiénes deberíamos ser, a través de qué imágenes nos presentamos. Desde el club de las 5 de la mañana hasta la locura por los gimnasios, todo ello está atravesado por una ética y una estética particular que alimentan visiones sobre la política a veces de formas inadvertidas. De manera que lo que era eh, apreciado o visto favorablemente hace unos 10, 15 años se modificó de formas imperceptibles para nosotros hasta el punto en el que nos dieron la sorpresa, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Argentina con Milei, ¿no? Ahí quería Mm, llegar, que te preguntaba anteriormente, o sea, vimos cómo las redes sociales se inundaron de publicaciones y cómo hoy la misma Argentina se está enfrentando a esa misma decisión que tomó, ¿no? Al elegir el gobierno de Milei. Y vemos cómo Argentina ha transformado su discurso, sus formas y vemos también cómo el pueblo está respondiendo a esas propias políticas por las que optó, mm. pero que hoy los afectan. No, hay quien querría pensar en Milei una anomalía, eh, pero realmente la sorpresa sorprende precisamente porque Milei es apenas uno de los últimos casos de una ola global de ascenso de las extremas derechas. Yo diría que ni siquiera incluso de ascenso, sino de consolidación, que desde el 2016 en adelante ha barrido sobre todo nuestro hemisferio particular, estoy hablando las Américas en su conjunto, desde el Brasil de Jair Bolsonaro hasta los Estados Unidos de la primera presidencia de Donald Trump. Y si uno va más allá, pensando, por ejemplo, en el ascenso del fascismo en Europa y de partidos xenofóbicos, de extrema derecha. Eh, Milei no debería sorprendernos de la misma manera. Claro, Milei es el síntoma no solamente de una realidad global que gira en esa dirección, sino también de una crisis política y económica muy particular como es la de Argentina, donde no solamente las políticas progresistas, representadas sobre todo en el peronismo y el kirchnerismo, particularmente llegaron a un límite, ¿no? Pensamos en Alberto y en la derrota de Alberto y de Massa en esas elecciones donde gana Milei, sino que ni siquiera la derecha tradicional argentina encontró una solución para la crisis catastrófica de la economía y la sociedad argentina. En ese empate brutal de fuerzas que no tenían una vocación de futuro, aparece de repente este hombre providencial que conoce el medio, que ha estado durante años elaborando una imagen, una perspectiva, que se ha cocinado en los bordes culturales y mediáticos de la realidad argentina y que de repente, frente a una crisis de respuestas, tiene una que ante la ausencia de otras se hace atractiva. Fíjate que no es solamente la circulación a través de TikTok y principalmente y de otras redes sociales donde Milei arrasa muy evidentemente y los otros candidatos
tienen un rendimiento muy inferior. Es que también la mayoría del contenido que, por ejemplo, coloca Miguel Ley en las redes viene de los medios públicos, viene de la televisión, viene de sus entrevistas, viene... Entonces, hacer comunicación Mm, hoy pudiera o verse desde una forma muy simplista, comunicación política, mm, digo, desde una perspectiva muy simplista o más trabajada, mm. con conciencia. ¿Cómo hacerlo? No, la, uno a veces divide la política entre lo real y la puesta en escena, pero la puesta en escena es casi tan importante como lo que sucede, digamos, tras bambalinas, con aquella refrán, aquella frase de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Es decir, la apariencia se ha convertido en un elemento fundamental de la política y de hecho desde el nacimiento de los medios de comunicación masivos, la figura del político y del actor son indistinguibles. Siempre se actúa para un público particular, siempre se piensa en la recepción que puede tener ese público y mientras más consciente sea, mejor. Claro, en la propuesta estética de Milei, si podemos llamarlo de esa forma, hay una rebelión consciente contra cierto empaque engolado de la política tradicional, superficies lisas, elementos trabajados y hay una idea de transgresión estética también, o sea, que no es solamente estética, tiene que ver con un rechazo aparente, pero que se transforma en un rechazo real a alternativas políticas que se presentan como imposibles de evitar, ¿no? Milei aparece de repente como la solución ante un problema sin solución, como el que trae una verdad que todos habían escondido y el que está fuera de un problema que la casta y los políticos habían creado. Es una especie de solución mágica, ¿no?, a la crisis argentina que precisamente podría funcionar porque viene de un lugar que no es el habitual, que no es el tradicional. Viene de los márgenes y habla de temas que, a pesar del empaque que tienen, son los temas que le duelen a la gente, ¿no? Ese mensaje explícito sobre la inflación o sobre la realidad de la crisis económica que Sotoboche había ido minando todo tipo de alternativa y vida cotidiana, no solamente durante el gobierno de Alberto, antes de Macri, y expresando una crisis que es también una crisis de proyecto en las izquierdas. ¿Por qué Milei ha sobrevivido? Bueno, entre otras cosas porque sí, las izquierdas, el progresismo podría tener suficiente potencia para detener o incluso desplazar a Milei, pero no se trata solamente de eso, que podría construirse después de Milei, después del libertarismo, y cómo las fuerzas que incluso aupan hoy a Milei están intentando desde ahora garantizar que ese futuro sencillamente no exista. Hace poco un importante investigador, analista latinoamericano mencionaba el hecho de la necesidad de cambiar las formas de acercarse a los jóvenes, ¿no? De dejar los discursos aburridos eh, por transformar esos discursos, hacerlos más contemporáneos. Y con esto te quiero preguntar, o sea, ¿qué necesita la izquierda en general o los movimientos progresistas en este caso para reinventar su discurso, para llegar a las masas, para decir, mira, mi plan sigue siendo el mismo, es este, pero yo quiero mostrarte cómo hacerlo? Bueno, ¿qué hacer cuando el pueblo se hace reaccionario? Es una gran pregunta, o parece convertirse en eh, en un grupo que queda más allá de cualquier salvación. Porque yo creo que eso sería una pregunta incorrecta, porque yo pienso que lo que los libertarios y las extremas derechas entendieron es que uno es un terreno que trabaja a su favor, o sea, lo que intensifica mi ley, lo que intensifican las extremas derechas contemporáneas son sustratos culturales y subjetivos que llevan sedimentándose durante décadas, sobre todo las últimas 3 décadas, entre todos nosotros, y que de repente con ellos adquieren una forma política. El triunfo del liberalismo es el triunfo de una tierra arrasada que precisamente buscó eliminar de ese terreno cualquier elemento que pudiera perturbar el orden neoliberal de los mercados y que ahora regresa con fuerza precisamente ante el malestar que ese mismo orden generó. Pero la forma en la que regresa tiene las marcas de esa eh, tierra arrasada. Por lo tanto, la subjetividad que aparece en el mundo contemporáneo es precisamente la del individuo tirano,
¿no? Absolutamente mediado tecnológicamente, egoísta, separado de cualquier visión comunitaria, de cualquier horizonte de progreso común y centrado única y exclusivamente en sus intereses particulares. Yo creo que una de las cosas que debemos abandonar es pensar que sabemos lo que la gente quiere, pensar que sabemos lo que la gente piensa. Hay mucha arrogancia, hay mucha melancolía a veces en los discursos de las izquierdas. eh, y digo arrogancia y melancolía porque son, digamos, nuestros dos malestares o vicios más presentes. Pensar que las cosas son como ya no son y dos, pensar que sabemos algo que los demás no saben. Faltan muchas preguntas en los discursos de la izquierda. Y cuando pensamos en decir a los jóvenes qué hacer o conectar a los jóvenes, nos olvidamos que precisamente fueron jóvenes y muy jóvenes libertarios los que auparon de manera más radical a Milei, fueron convertidos en sujetos políticos por las políticas progresistas que permitieron, por ejemplo, que jóvenes menores de 18 años votaran en Argentina, pero fueron conquistados por un escenario en el cual ellos parecían tener la batuta, como mismo la extrema derecha y la alt-right en Estados Unidos proliferó a través de memes, que son una forma de creación cultural descentralizada, a partir de los cuales ellos tenían su propia voz, le daban imagen a sus angustias. Los jóvenes libertarios también encontraron en Milei, en su motosierra, como crítica radical de todo lo que les parecía terrible de su vida, en su rechazo al orden y a la casta, una manera de salir de una situación que en última instancia no tenía horizonte para ellos. Se ha clausurado, y eso era el neoliberalismo básicamente, el futuro que imaginábamos antes del neoliberalismo. De hecho, una característica del tiempo presente es la clausura de la imaginación sobre cualquier futuro distinto al de hoy. Milei propone un futuro, pero es una distopía. Sin embargo, hay ahí una especie de sucedáneo del impulso utópico que animaba a las izquierdas antes. Ya no estamos tan seguros de que el progreso de la historia nos va a llegar a un lugar mejor. Y de hecho, yo creo que más vale que abandonemos la idea de que la historia se dirige hacia un lugar de progreso y realización humana final. Va a ser la lucha la que nos lleve ahí. Pero para luchar necesitamos primero entender que mi ley no es una anomalía, que pertenece a una corriente de época muchísimo más amplia, y dos, que necesitamos rearmarnos de un programa y de un horizonte que precisamente entienda sus razones hoy, las angustias y malestares que le duelen a la gente, pero que también tenga las herramientas para no ser sencillamente una fuerza negativa y de resistencia en contra de lo que existe, sino un impulso hacia otro lugar, ¿no? Hacia una forma distinta de construcción. Esto que me explicas tiene que ver con el término que usas de sinflictivismo. Bueno, el Sinflictivo es una figura de la sátira cubana de un humorista, Héctor Zumbado, que caracterizaba al Sinflictivo en la cultura política cubana de los 80 como precisamente alguien que no se busca problemas, alguien que existe en paz con todo lo que hay, alguien que evita el conflicto, básicamente, es un Sinflictivo. Yo creo que, Hay que buscar conflicto en el mundo en el que claro, vivimos hoy. es que yo creo que lo que ha dotado de su potencia política en parte a las derechas contemporáneas es que no rechazan el conflicto, no han buscado y han hecho del conflicto su forma particular de hacer política. Claro, los que ubican como antagonistas son precisamente los más marginados, los más desposeídos, los más excluidos. Entonces, pensar formas de antagonismo y conflicto que nos ayuden a recuperar una visión contra el mundo tal y como existe, yo creo que es fundamental. Donde no sean los excluidos los que estén en la diana de los discursos, sino precisamente los que hablen y los que nombren a sus enemigos, ¿no? Yo creo que el conflicto es un elemento que hemos perdido por el miedo al conflicto, ¿no? A la contradicción, y es algo que debemos abrazar si queremos realmente avanzar. Se le teme mucho a la polarización, sobre todo a la polarización política, pero toda forma de política es una forma de polarización. Hasta cierto punto un elemento inevitable de la política, el hecho de que la cuestión se decida precisamente en un conflicto entre dos o más partes. Las formas de polarización son lo que yo creo que deberíamos prestarle más atención. ¿Qué discursos las construyen? ¿Cuáles son los enemigos que nombran? ¿Qué elementos están en la disputa? ¿No? ¿Qué debates son los que
atraviesan esos conflictos, cómo se manejan y resuelven. Ahí está la clave. Temerle a la polarización es cederle terreno, sobre todo a una derecha que no teme polarizar, que no teme decir su propio nombre y reclamar su horizonte con absoluta transparencia. Mientras que las izquierdas, quizá por miedo y por trauma, han olvidado también nombrarse a sí mismas de esa manera y casi siempre prefieren formas a veces más descafeinadas, a veces más amables, a veces con tonos más suaves, pronunciar programas políticos que terminan pareciéndose mucho al resto de lo que hay o sin proponer una salida. También sabemos que la derecha y los libertarios hoy, detrás de todas estas campañas, de todas estas búsquedas de conflicto, de sonar, de mover, tienen mucho financiamiento detrás, a diferencia del progresismo y las izquierdas. No, pero fíjese que en la cuestión del financiamiento, si fuera por financiamiento, uno podría pensar que Milei no hubiera ganado. O sea, porque Milei no era el candidato del establishment argentino. Lo eran los candidatos del PRO, lo era Victoria Villarroel, lo era Patricia Bullrich, que estaban más cerca de la derecha argentina tradicional con más fondos y más financiamiento. Claro que la extrema derecha es la opción de los ultra ricos para precisamente evadir una solución de izquierda a cualquier conflicto a futuro. Lo que ha hecho el FMI con Argentina y lo que hace Trump ahora con el Tesoro y con Milei es precisamente determinar el terreno de juego de cualquier alternativa, incluso si Milei desaparece. Pero hay un arraigo, no, hay una resonancia de Milei que explica su persistencia más allá del financiamiento y su potencia política más allá de cuánto dinero colocó en su campaña. Tendríamos que preguntarnos no solo cuánto dinero tienen, sino por qué esas ideas resuenan con una zona de la población argentina que encuentra en ellas una explicación para lo que pasa y una solución para sus problemas. No es una pregunta exclusivamente argentina, podríamos repetirla en todo el continente e incluso en Cuba. ¿Por qué la reacción tiene público? O sea, ¿qué hace que ideas que nos parecen terribles, de repente que crueles, que expresan indiferencia, que disuelven cualquier noción de comunidad nacional o de otro tipo, que atentan en contra de la solidaridad, que son discursos de odio y de exclusión, de repente encuentran terreno fértil? No, más que el dinero que alimenta eso, debemos preguntarnos por qué la gente quiere ser alimentada con esas cosas, que encuentra en ellas que no le damos nosotros. Y desde la comunicación política, ¿cómo podemos entonces eh, atajar y llevar una contraofensiva? Hay una tarea que es de pensamiento, que es autocrítica. Nuestra tradición carece ahora mismo de un programa. O sea, la tradición emancipatoria encuentra con mucha dificultad una manera de navegar esta crisis, sobre todo porque somos sobrevivientes de muchos naufragios que durante el siglo XX y lo que va del XXI son grandes intentos de avanzar hacia otras realidades que han sido torpedeados por la reacción y por el mundo tal y como ha existido hasta este momento. Llevamos muchas heridas, ¿no? Sin embargo, ser náufragos implica una dificultad adicional que era la que tú mencionabas. Necesitamos mantener la cabeza fuera del agua, pero también tener claridad de que la vida no se limita simplemente a agarrarnos a una tabla de salvación y esperar una solución mesiánica. Hay un lugar al que llegar. Mientras no logremos pensar nuestra situación con claridad, imaginar el lugar a donde vamos y encontrar ahí las fuerzas para dirigirnos, no creo que vayamos a llegar muy lejos. La izquierda siempre ha estado en desventaja desde el punto de vista de sus recursos, desde el punto de vista de su financiamiento, pero cuando tuvo más éxito fue porque tuvo mayor claridad de las ideas, mayor organización y porque pudo desarrollar las instituciones que hicieron que esas ideas y esa organización persistieran en el tiempo. ¿Cuáles son las formas de organización? ¿Cuáles son las instituciones populares, tanto económicas como culturales y educativas, como políticas, que pueden sostenernos hoy en medio de esta crisis? ¿Cuáles garantizarán nuestra supervivencia en un planeta cuyas condiciones para la vida humana parecen disolverse cada vez más rápido? Son preguntas que yo creo que no nos hemos hecho con insistencia. Las soluciones de muchos progresismos anclaban en el Estado, que había sido reducido por el neoliberalismo, su opción de salvación.
y el Estado sí se amplió y generó garantías y posibilidades de bienestar mayor para una zona muy amplia de la población en América Latina. Sin embargo, esa misma vocación estatal eliminó quizás soluciones que podían haber coexistido con esas mismas y que yo creo que solo Chávez tuvo la precisión para entender que las comunas, como germen de una futura sociedad, podían ser el elemento que, vinculando la política, la economía y la vida cotidiana, orientaban hacia un lugar más allá del Estado. Cuando pensamos en el golpe de timón de Chávez, estamos pensando precisamente en una alternativa que no es estadocéntrica por extensión, sino que incorpora al Estado una visión de gobierno, entiende la importancia de sostener el poder estatal para un proyecto de izquierda, pero sabe que ese es un límite que debe cruzar. Hay un umbral más allá que no depende de los funcionarios, no depende de los burócratas, no Busca el depende de los conflicto. presidentes, sino que busca el conflicto incluso dentro del mismo campo político y que no teme a la crítica, que no teme a la contradicción como fuente de una solución precisamente para las insuficiencias que nuestras izquierdas han expresado. Pues justamente ahí pienso, como decías, ¿no? Hay que buscar el conflicto, hay que trabajar a pesar de ese límite, ¿no? De recursos, de esa a veces carencias financieras que tiene la izquierda, pero soñar en grande, que así es la única forma de reinventarse y de adaptar la comunicación política a los esfuerzos propios. Cuando Fidel estaba pensando en una subjetividad revolucionaria, en La historia me verá, que es un documento político excepcional, cuando habla de pueblo, el pueblo no es simplemente un agregado de gente en categorías ocupacionales, maestros, obreros. Habla de pueblos y de lucha se trata. La lucha no se da simplemente en el aire, sino que la lucha tiene que ver con un antagonismo con lo que existe, ¿no? Un espíritu de decisión, diría Gramsci, una crítica implacable contra las condiciones que someten a cualquier forma de vejación, cualquier forma de indignidad. Sin ese espíritu de lucha, incluso si tenemos una idea más o menos clara de qué es lo que está sucediendo o más o menos clara de dónde vamos a llegar, no hay forma de alcanzar un destino cualquiera. Es la lucha lo que permitiría precisamente abrir el camino, es la clave misma de una revolución, ¿no? La lucha contra todo lo existente, contra nosotros mismos incluso. Muchas gracias, Ernesto, por esta charla, por conversar en confianza con nosotros aquí en la Salita de Alma. Te esperamos que te sientas animado a regresar en algún momento con nosotros a seguir conversando sobre comunicación, política, movimientos y en fin, del sur global que nos atañe aquí en Alma Plus TV. A ustedes les damos las gracias, a ti también, por Gracias, habernos Laura. acompañado en este episodio de La Salita de Alma. Nos vemos en una próxima entrega.